Excelente y bendecida tarde, amigos. Bienvenidos a Historia y Educación. Somos Tejiendo Futuro. Y en este espacio exploraremos cómo la comprensión histórica puede transformar nuestra práctica educativa y pedagógica. Hoy hablaremos sobre los elementos clave que nos ayudan a interpretar el pasado y aplicarlo en el presente. Comencemos. Bien, José, ahondando en nuestro tema. Bueno, muchas gracias, profe Estela, por este espacio en el que ahondaremos en la historia de la educación. Primero, hablemos de qué entendemos por comprensión histórica. No se trata solo de memorizar fechas y eventos, sino de entender las causas y consecuencias de esos eventos. ¿Por qué es esto relevante en la educación? Porque nos permite formar ciudadanos críticos y reflexivos. Por ejemplo, al estudiar la revolución industrial, no solo vemos el cambio tecnológico, sino que también vemos sus impactos sociales y económicos. Bueno, compañeros, en esa misma línea queremos también hablarle un poco de la historia de la educación en Colombia. La historia de la educación en Colombia es bastante rica y diversa. Desde la época precolombina, las comunidades indígenas tenían sus propios sistemas de enseñanza, transmitiendo conocimientos sobre agricultura, medicina, tradiciones orales. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujeron nuevas formas de educación, principalmente a través de la Iglesia, que estableció escuelas para enseñar religión y lengua española. Durante la colonia, la educación era bastante elitista y estaba reservada principalmente para los hijos de los colonizadores. Ya en el siglo XIX, tras la independencia, se comenzaron a implementar reformas educativas más inclusivas. Se promovió la educación laica y se fundaron instituciones públicas. Sin embargo, el acceso a la educación seguía siendo limitado, especialmente en las áreas rurales. Bien, continuando con el compañero José. A lo largo del siglo XX, Colombia experimentó varios cambios significativos en su sistema educativo, incluyendo la creación de leyes que buscaban garantizar el derecho a la educación. A pesar de los avances, todavía existen desafíos, como la desigualdad en el acceso y la calidad de educación, especialmente en regiones apartadas. En las últimas décadas se han hecho esfuerzos para mejorar la educación en el país, con iniciativas que buscan aumentar la cobertura y la calidad educativa. Sin embargo, el cambio sigue siendo largo y se requiere un compromiso continuo para asegurar que todos los colombianos tengan acceso a una educación de calidad. Bueno, compañeros, en esa misma línea queremos compartirle también una reflexión en torno al surgimiento de las universidades en Colombia, que están ligadas también al nacimiento o a la aparición de las comunidades religiosas. La historia de las universidades en Colombia también refleja la evolución del país en términos de educación superior. Justamente en la época colonial, en el siglo XVI, XVII, XVIII, la educación superior en Colombia comenzó con la llegada de los españoles. La primera universidad del país, ciertamente que fue fundada por una comunidad religiosa, los dominicos, la Universidad de Santo Tomás, en el año 1580 en Bogotá. Esta institución se centró en la enseñanza de la teología y la filosofía. Otras universidades como la Universidad de Cartagena, que surgió por allá en el año 1770, y algunas otras que fueron apareciendo en este periodo, pero que sin embargo siempre estaba ligada a esta educación a las élites, ¿cierto? A un pequeño grupo, aquellos hijos de los colonizadores. Sin embargo, la independencia en el siglo XIX, pues promovida por nuestro gran libertador, promovió también esas reformas educativas. La educación no solamente era para los españoles, para los hijos de los criollos, sino que se fue extendiendo ya a la población. En 1826 se fundó la Universidad de la Nueva Granada, que más tarde se convertiría en la actual Universidad Nacional de Colombia.
Durante este tiempo se buscó establecer un sistema educativo más laico y accesible, aunque la educación superior seguía siendo un privilegio de las élites. En el siglo XX, a lo largo de este siglo, el número de universidades en Colombia creció significativamente. En 1936 se creó el Ministerio de Educación Nacional, lo que permitió una mayor regulación y desarrollo del sistema educativo. Durante las décadas de 1960 y 1970 se dio un auge en la creación de universidades, tanto públicas como privadas, y se promovieron movimientos estudiantiles que abogaban por una educación más inclusiva y crítica. En los años recientes, en las últimas décadas, la educación superior en Colombia ha enfrentado desafíos como la calidad educativa, la financiación y la equidad en el acceso. Sin embargo, se han implementado políticas para mejorar la calidad de la educación superior y aumentar la cobertura. Hoy en día, Colombia cuenta con una amplia variedad de instituciones de educación superior que incluyen universidades públicas, privadas y técnicas. En la actualidad, las universidades en Colombia están en un proceso de modernización y adaptación a las demandas del siglo XXI, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos. También se están enfocando en la investigación y la internacionalización, buscando posicionarse en el contexto global. La historia de las universidades en Colombia es un reflejo de los cambios sociales, políticos y económicos del país y continúa en evolución para enfrentar los retos del futuro. Bueno, queridos oyentes, ahora exploraremos algunos elementos clave que nos ayudan a interpretar la historia. Primero, tenemos el contexto. Entender el contexto en el que ocurrieron los eventos históricos es fundamental. Esto incluye factores sociales, políticos y económicos. 2. Perspectivas múltiples. La historia no es un relato único. Escuchar diferentes voces y perspectivas nos enriquece y nos ayuda a comprender la complejidad de los eventos. Tercero, causalidad. Analizar las causas y efectos de los eventos históricos nos permite ver cómo el pasado influye en el presente y en el futuro. Cuarto, cambio y continuidad. Identificar qué ha cambiado y qué ha permanecido constante a lo largo del tiempo nos ayuda a entender las dinámicas sociales. Ahora que hemos discutido los elementos de comprensión histórica, veamos cómo podemos aplicarlos en el aula. Un ejemplo de actividad podría ser realizar proyectos donde los estudiantes investiguen un evento histórico desde diferentes perspectivas, fomentando el debate y la reflexión crítica. Además, integrar la historia local en el currículo puede hacer que los estudiantes se sientan más conectados con su entorno. Bueno, en esta perspectiva, escuchemos ahora la reflexión. Vamos a compartirles también dentro de este podcast nuestro enlace en YouTube sobre la analogía entre el colibrí y el maestro. ¿Conocen la fábula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Teniendo en cuenta la anterior reflexión, el quehacer educativo y pedagógico implica una reflexión constante sobre las prácticas educativas y la adaptación a las necesidades de los estudiantes. Recapitulando,
Es un trabajo dinámico y creativo que busca no solo transmitir conocimientos, sino también fomentar habilidades, valores y actitudes en los aprendices. Por supuesto, hay desafíos en la enseñanza de la historia. A menudo, los currículos son rígidos y no permiten la exploración profunda. Sin embargo, esto también presenta una oportunidad para innovar. Los educadores pueden utilizar recursos digitales, como documentales y podcasts, para hacer la historia más accesible y atractiva. Bueno, compañeros y amigos que nos escuchan, a partir de esta reflexión que hemos compartido con ustedes, queremos concluir lo siguiente. La comprensión histórica es esencial en el quehacer educativo y pedagógico, porque nos ayuda a formar individuos críticos y comprometidos con la sociedad. Agradecemos a ustedes por acompañarnos en este episodio de Historia y Educación, tejiendo el futuro. No olvides suscribirte y compartir este podcast. Hasta la próxima, amigos. Bye.